Yo, pobre mortal, equidistante de todo. Yo, DNI 20.598.061. Yo, primer hijo de la madre que después fui, vieja alumna de esta escuela de los suplicios, amazona de mi deseo, perra en celo de mi sueño rojo. Yo reivindico mi derecho a ser un monstruo. Ni varón, ni mujer, ni XXI, ni H2O. Monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar y con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo. Y con ejercer libremente mi identidad de género, obviamente tiene que ver porque si no está legalizado, legitimado por la ley, las personas tampoco lo respetan. De hecho, muchas veces te tenés que escudar en eso, ¿viste? Bueno, si seguís, no sé, no respetando mis pronombres, hay una ley que me ampara. Mínimo puedo ir al, ¿cómo se llama? El de discriminación y esto que ya creo que lo sacaron. Al INADI. Y defenderte desde algún lado, porque si no, no tenés ningún lado para agarrarte y nadie te respeta, básicamente. Pero como te decía anteriormente, para mí no hay ningún derecho conquistado. ¿Qué es un derecho conquistado? Viene una dictadura, viene una guerra, viene el derecho, se va a derecho. No lo hay, y creo que más allá para las personas trans, digamos, tendría que haber algo universal, decir, mi libertad termina donde empieza la tuya, y que seamos libres, y de esa es la única manera de que construyamos una sociedad sana como la que supuestamente queremos, ¿entendés? Donde si realmente cumplís esa sola ley universal, ética, bueno, listo, se acabaron todos los problemas, porque quiere decir que no podemos matar a millones de especies porque quiero poner un edificio o mi fábrica de no sé qué, o no puedo porque no, pues la gente, millones de comentarios así que ni los leo porque me hacen mal. Le voy a decir comentarios mínimos, no, para mí el hombre es hombre, la mujer es mujer, si tenés pito sos hombre, si no, no, qué sé yo. Está bien, es tu opinión, ¿entendés? Pero ¿por qué no sos y dejás ser, básicamente? O sea, si nadie te está pidiendo a vos que cambies o que seas otra cosa, y eso es, para mí, ese odio, ese odio denota la falta de libertad de esa persona para ser quien es, porque ni siquiera sabe quién es, porque está obedeciendo un montón de mandatos. Entonces, cuando ve que otra persona va en contra de los mandatos porque puede tener la valentía de ser pese a su odio, le da bronca, ¿entendés? Le da bronca porque está atrapado. Desde mi pequeña estadística de personas que atiendo del colectivo, puedo ver dos grandes grupos, el grupo de las mujeres trans y el grupo de los varones trans. Creo que los varones trans hoy están un poco más contenidos en tanto a sus determinantes sociales de la salud.
son personas que en general tienen terminalidad educativa, acceden con más facilidad al trabajo, no tienen tantas dificultades de vivienda, de estar mudándose de un lugar a otro, de no tener una vivienda digna, y están un poco más acompañados, sobre todo los más jóvenes, por su familia en los procesos, por ejemplo, de transición. Vienen a las consultas acompañados por familiares, por amigos, por amigas, llegan a través de amigas o amigos. En cambio veo que las mujeres trans tienen desde el inicio mucha dificultad para llegar al sistema de salud, para adherir a tratamientos, tienen otros determinantes sociales de la salud mucho menos garantizados, como el trabajo, la terminalidad educativa, el acceso a la vivienda, que eso hace que las mujeres que acceden al sistema de salud son más grandes, tienen más deteriorada la salud y menos adherencia a los tratamientos, entonces el seguimiento es un poco más difícil. También veo como positivo que hay muchas organizaciones de la sociedad civil que acompañan a distintos grupos, que se organizan en torno a necesidades específicas. Hay asociaciones de varones trans, asociaciones de mujeres trans o de ambas, asociaciones de personas intersexuales que exigen articuladamente al sistema de salud determinadas prestaciones o derechos que necesitan cubrir. Más nada. No quiero hacer una generalización de eso porque una vez me mataron en una reunión, pero mi estadística pequeña me sigue diciendo lo mismo. Necesitamos investigación clínica, eso sería la evidencia científica, es la que nos va a guiar como profesionales de la salud. Esa es la segunda demanda. La primera sería capacitar a los profesionales de la salud actuales, generar investigación clínica, que esa investigación clínica nos va a permitir tomar decisiones fundadas en conocimientos científicos, estadísticos, a grandes escalas. Y por otro lado también es necesaria la incorporación de la perspectiva de género dentro de la currícula de los estudiantes de ciencias de la salud, porque también es importante que desde todo el trayecto universitario les estudiantes puedan formarse conociendo que existen por ejemplo, estos tratamientos hormonales de transición de género y que también existen diferentes necesidades dentro de la población. No todas las personas de la comunidad travesti trans no binaria van a elegir hormonizarse. Hay personas que solamente les gusta hacer un cambio de vestimenta o que solamente necesitan hacer cambios en el registro o ninguna de esas. No es necesario seguir un estereotipo para ser o no ser una persona trans. Justamente hablamos de la autopercepción porque es una cuestión muy personal. Y eso también hay que enseñar a los profesionales de la salud. Por ejemplo, a veces pasa que dan por sentado profesionales de la salud de que una mujer trans quiere una feminización completa. Y en realidad hay personas que solamente buscan un aspecto más andrógino, que sea menos masculino, pero que tampoco quieren llegar a una figura hegemónica femenina. Y esos casos con profesionales también tenemos que tenerlos en cuenta, porque bueno, sabemos que a veces, incluso con buena empatía o intentando ser empáticos, se puede llegar a caer en esto de bueno, y ahora falta la operación de tal cosa, de genitales, de las lolas. Y en realidad eso es dar por sentado algo que creemos que encaja con el estereotipo de lo femenino y lo masculino, pero no necesariamente con lo que la usuaria está identificando como su propio bienestar. Entonces hay un trabajo que tenemos que hacer desde la formación de grado con los estudiantes para realmente pensar primero qué es lo que esa persona está buscando y cómo podemos acompañar desde el sistema de salud. Entonces serían un poco los tres ejes que yo considero que hace falta poner muchísima cabeza: formación en estudiantes de grado, formación en profesionales de la salud y además generar investigación clínica a largo plazo que nos permita tomar decisiones. Hay muchos derechos conquistados
desde la ley de matrimonio igualitario, lo que es la ley de educación sexual integral y lo que es la ley de identidad de género y un montón de cuestiones que también tienen que ver con el aborto, que también no sé si nos pertenece tanto a la comunidad LGBT, pero sí le atraviesa a cuerpos trans como los varones trans. Digo que son muchos derechos que se ha conquistado, que si bien no están bien reglamentados, no están bien implementados, ahí hay una cuestión que todavía falta en eso, pero se avanzó mucho en políticas públicas. Bueno, ahora un retroceso más o menos, pero bueno, creo que se avanzó un montón en políticas públicas bueno, y los derechos que faltan conquistar las organizaciones sociales LGBT venimos peleando y venimos visibilizando de que haya una ley integral trans que es mucho más amplia que la ley de identidad de género que tenemos actualmente, porque ahí se pide se pide como un poco más no solo la identidad y el acceso a la salud, sino también tener el acceso a la vivienda, el acceso a la educación, el reconocimiento a las mujeres travesti trans que pasaron la época de la dictadura, que tengan ese reconocimiento histórico de poder haber sobrevivido a un mal tiempo que tuvo, todo ese pasado oscuro que tuvo la Argentina. Eso es lo que viene a plantear esta ley integral trans. Mira, yo creo que en cuanto a derechos conquistados, yo no doy ningún derecho por conquistado. En todo caso, digo, son derechos que supimos ganar y que todos los días defendemos. Así que creo que conquistado no tenemos nada. Creo que estamos todos, todas y todes defendiendo los derechos por los cuales peleamos, que antes no estaban, y que queremos sostener para hacer de esta una mejor sociedad. ¿Que faltan? Sí, siempre faltan. Faltan un montón de cosas. Creo que las instituciones en general deberían tener políticas de retención de las personas y no de expulsión. Digo, esto pasa en las escuelas, pasa en los trabajos, sigue pasando en las universidades, sigue pasando en las grandes instituciones que hay políticas expulsivas o que hacen que las personas se terminen yendo. ¿Porque quieren? No, porque los tratos cotidianos hacen que te quieras ir. Me interesa mucho trabajar en esto, por un lado, y por otro lado creo que a nivel de los textos, de los plexos normativos, sí todavía falta mucho laburar el tema de cómo se escriben y se piensan las leyes y para qué sujeto, sujeta o sujete de derecho se las piensa o cuál es ese perfil de sujeto, sujeta o sujete de derecho al cual se le piensa una política, porque hay vacíos legales que hacen que las prácticas se vuelvan absolutamente discrecionales y que en esa discrecionalidad vos te des cuenta de, bueno, hay una política de inclusión en cómo se está interpretando esta normativa o hay una política de exclusión subyacente porque no se está interpretando de tal o cual manera la ley. Entonces creo que por un lado eso, por otro lado empezar a trabajar sobre cómo se comunican las leyes, porque también es cierto que están escritas de una manera que las entiende quien las estudia y muchas veces ni quien las estudia las entiende, porque una sociedad que no entiende de las leyes no sabe ni cuáles son sus derechos ni cuáles son sus deberes, y en ese sentido creo que también es importante empoderar a la sociedad en general y a la población trans, travesti y no binaria en particular, porque cuando vivís en una sociedad que todo el tiempo te está marcando todo lo que no podés o todo lo que considera que sos vos, que sos todo lo que está mal, empoderarse es un hecho político y de ahí, cuando la cabeza te hace un clic y te empoderás, ese es un camino de ida, o sea, no hay vuelta atrás. Vos te empoderás y a partir de ahí nunca más ves el mundo de la misma manera. Yo creo que la bisagra más grande fue haberme travestido en un pueblo de 5.000 habitantes cuando tenía 15 años. Eso me forjó, es como decir,
dónde se hace una persona, dónde se hace una mujer, cómo se hace una mujer. Bueno, yo me hice en el medio del fuego, con todo en contra. Eso fue una bisagra para mí. Se te pierde el DNI, por ejemplo, hacerte un DNI, nada, vos vas y lo haces, ¿no? Para mí fue todo un proceso. Inclusive quisieron meter abogados de por medio, yo ya siendo mayor de edad, porque no es algo que esté muy normalizado. O sea, sí es algo que se puede hacer, que nada, vos vas y te lo haces, hay una ley que lo avala, pero igualmente la gente, nada, juzga mucho y capaz no le gusta. O no le gusta capaz hacer papeles. y bueno, querían que haya una audiencia, que esté la psicóloga, que esté la endocrinóloga, que haya abogados de por medio, pero bueno, después de mucho laburo el tema con el documento se pudo hacer. No, yo creo que como derechos faltan un montón. Es como que si hubiéramos empezado de cero. Como que habría que conformarse con el solo hecho de tener tu DNI y quedar a la deriva. El armado de agendas con las organizaciones es algo que en general está instalado en los equipos. De que los equipos no pueden armar una agenda solos o solo con el conocimiento de los libros o de la bibliografía, sino que tiene que ser marcada por los usuarios y las usuarias. Y respecto de los desafíos, creo que el principal desafío es universalizar la atención sanitaria o el acceso a la salud, que en algún futuro dejen de haber espacios exclusivos para la atención de la comunidad trans, travesti, no binaria. Y esto se hace bajando las barreras que decía anteriormente, las barreras geográficas, pero también las barreras culturales, administrativas, de horarios, de trato. Entonces creo que en ese sentido, si bien se avanzó un poco en capacitar a los equipos, sobre todo administrativos que están al frente, son la primera cara que las personas ven en el sistema de salud, falta mucho para que las personas se animen a acercarse al sistema de salud sin miedo a ser rechazadas o maltratadas. Eso es como el gran desafío. Y después, a nivel nacional, recuperar los recursos materiales y simbólicos que se habían generado o promovido desde el Estado Nacional, que hoy están en retirada y que algunos gobiernos provinciales han tomado la posta y otros no. Entonces creo que eso es importante, en lo comunicacional también poder difundir que estos siguen siendo derechos prioritarios y que el sistema de salud tiene una gran implicancia en resolver algunas de estas demandas. Si tenemos en cuenta que la expectativa de vida de la población trans es de 35 o 40 años, algo desde el sistema de salud tenemos que poder hacer. En que respecta a las infancias, me parece que las infancias trans, las infancias libres nos están enseñando mucho más. Y nos están enseñando mucho más, y lo digo en términos también incluso de psicólogo, porque nos están contando otros modos de comprender a las infancias y de cartografiarlas. Como profesional en el campo de la salud mental, las infancias trans, las infancias libres, las infancias incluso que andan en la no binariedad, nos están tensionando los modelos teóricos con los cuales conceptualizamos, comprendemos y cartografiamos. Como profesional puedo aducir, digamos, que de alguna manera está tensionando los corpus teóricos con los cuales hemos comprendido el desarrollo, principalmente. Y en el ámbito como de la militancia y en el ámbito como social, considero de que vamos en camino a como sociedades, a grupalidades un poco más amorosas respecto de las infancias. Lo cual eso no significa de que se haya como avanzado en otra índole, porque todavía hay sectores y todavía hay instituciones que siguen disciplinando, ¿no? Estas construcciones y estas expresiones que las infancias están realizando, ¿no? Cada vez un poco más menos. Hay algunas instituciones educativas donde se disciplina esas corporalidades en las regiones de los juguetes para masculinidad, para niños, para varones, los juguetes, digamos, para niñas, en otros no. Me parece que
las mismas infancias nos están enseñando cómo cartografiarla y cómo comprenderlas. Yo creo que sí hemos conquistado una banda de derechos y para mí uno de los más importantes ahora actualmente fuera de la ley de identidad de género es el cupo laboral, que falta aplicarlo y aumentar ese porcentaje minúsculo que nos han dado. Como bueno, nada, cada empresa puede tener un traba y está todo bien. ¿Y cuántos nos quedamos afuera de eso? Yo hoy trabajo no por el cupo laboral trans. Yo hoy tengo un trabajo que no está registrado y no lo van a hacer probablemente. Falta que se pueda aplicar y falta que la gente pueda dignificar su vida gracias a eso. Es muy importante hoy tener acceso a un laburo para tener acceso a la salud. Básicamente, sin eso nosotros, un montón de gente trans se queda en la calle. No te contratan porque sí. Yo tengo suerte porque vivía con mis viejos. Si yo quería ir a cortarme el pelo para ir a una entrevista de trabajo, lo podía hacer. ¿Cuántos no pueden hacerlo? Un montón. ¿Cuántos no pueden dormir y comer bien para ir a hablar de sí mismo para que te contraten? Tener algún dinero para poder ir a hacer un curso por fuera de lo que hay en los lugares públicos para luego tener una profesión. El trabajo dignifica y hoy no está haciendo lo que nos ayude. No estamos accediendo al trabajo. Falta pulir eso en materia privada, en el público también. Muy poco visibilidad, que nosotros también podemos laburar. En una fábrica, no saben poder laburar en una oficina, no es que sos trans y de repente sos lavacopas. O sea, podemos hacer una banda de cosas. Y como cualquier otra persona. Eso es lo que falta. Sí me parece que lo más importante, como decía anteriormente, más allá de una identidad de género, sino de una cuestión de ser, de existir con salud, es tratar de sacar lo máximo que se pueda el ruido externo, o sea, lo que me dice mi familia, el torbellino que me tira el celular, de a qué escuela fui, o lo que dice mi religión, mi esto, lo otro, sacar así todo lo mental, que la información, ir para adentro y buscarse uno mismo, ¿entendés? Y así como existe el mandato de, qué sé yo, no sé, formar una familia, reproducirse, 10.000 mandatos, también en esta ruptura de esos paradigmas actuales, que actualmente es como que antes la cultura te dictaba cómo tenías que vivir. Ahora más o menos tenés 1.000 millones de posibilidades. La otra vez escuché que existe inclusive hasta un término que son siglas en inglés que forman FOMO, que significa como la angustia de todo lo que me pierdo por elegir algo. ¿Entendés? En este momento estamos viviendo eso. Bueno, ya no debo hacer esto que venía de las generaciones anteriores, ¿y ahora qué hago? ¿Viste? Entonces en esto también hay mandatos, aunque no parezca. No sé, en el poliamor también hay reglas. También en todo lo que se plantea nuevo, todo viene con reglas. Y por eso hay que tener cuidado en esto también, como charlábamos hace un rato, de que nadie te diga cómo ser trans tampoco. ¿Entendés? No es que sí, me di cuenta que soy trans, listo, me tengo que hormonar, me tengo que hacer tal cirugía, me tengo que vestir así, tengo que hablar así, tengo que no me puedo poner femenino, no puedo... Y sigue siendo lo mismo. Entonces, eso, tratar de irse para adentro y descubrirse, qué más lindo que hacer eso para la vida misma. O sea, ¿de qué se trata la vida si no es eso? De descubrir quién soy realmente y poder dar esa autenticidad. Y eso es lo que necesitamos. Y en eso, si así fuese,
tendríamos una diversidad enorme como cuantas personas hay en el mundo, y ahí tendríamos la riqueza. Simplemente con esta única ley que te decía anteriormente de el respeto a la libertad propia y ajena. Fin, ni amor te pido, respeto y poder ejercer la vida libremente. Nunca dejen de luchar por quienes desean ser, que se acerquen al primer espacio de contención, que sientan que es una contención, y conocer sus derechos, buscar la manera de conocer los derechos. Sabemos que no es fácil vivir como persona trans en Argentina, no es fácil acceder a la información, y hoy lo que está haciendo la salvación de muchos es encontrarnos entre pares en lugares. O sea, lo más, no sé, nos estamos encontrando en lugares que no son la calle, la militancia. Puede ser hasta ir a la cancha, ir a compartir una tarde de fútbol con alguien, te encontrás a alguien y decís, che, capaz él me puede ayudar con algo. Que nunca dejen de buscar el refugio en lugares para poder ser quien uno es. Nos están tratando de ocultar y no lo van a lograr, porque esto no es que uno nace diciendo qué ganas de hincharle a los gobiernos, ¿no? Es algo que nos pasa y tenemos el derecho, y hoy podemos decir quiénes somos. Entonces, defender lo público creo que es lo que hay que continuar haciendo, porque es nuestro y fue nuestro, y no es que se nos ocurrió un día. Hubo un montón de gente militando y luchando por esto que hoy no está. Está el caso de Eugenio, que se mató por un montón de cosas para que nosotros hoy pudiésemos tener. Fue un gran militante, y así un montón de personas podría nombrar. Realmente nos siguen faltando muchas personas trans, nos siguen matando, y está bueno poder visibilizar y seguir luchando por nuestras vidas, porque es nuestras vidas las que están en juego, no es que es algo así porque sí, es nuestra vida. Es eso, el único mensaje que puedo dar, que no se dejen ir por los gobiernos de turno, que puedan seguir luchando nada más. Que no se queden con lo que le digan, que cuestionen todo, que cuestionen absolutamente todo, que incluso nos cuestionen a nosotros, porque ahí también hay un juego interesante. Acá nadie viene con verdades. Y principalmente que en estos contextos donde te quieren hacer creer que todo es, o todo dura lo que dura una historia de Instagram o un video de TikTok, donde todo parece que es todo tan inmediato, que traten de ejercitar la memoria. Porque en esta inmediatez muchas veces se deja de lado todas las historias de lucha que hace que hoy puedan vivir en una sociedad apenas un poquito más justa, y que en este contexto, donde parece ser que la libertad está asociada con la rebeldía, con ir en contra de absolutamente todo, y bueno, que se otorguen el sano beneficio de la duda, porque si el Estado te saca absolutamente todo, tu vida no va a valer nada. Entonces, que ejerciten la memoria, que no se olviden de todo lo que costó conseguir los pocos derechos que hoy tenemos, y digo pocos porque faltan más, y principalmente que cuestionen todo, que no se queden nunca con lo dado, porque si no además es muy aburrido. Que no tengan miedo, eso, que siempre que puedan hablar lo hagan, no importa quién sea, que alguien los va a escuchar igualmente, que hagan lo que sientan que quieren hacer, no importa tampoco lo que sea, y que hay muchas oportunidades, aunque te digan que no, aunque no les guste,
nada, siempre que se puede seguir adelante. Teniendo en cuenta lo que es el contexto político actual, las personas, hay que salir a la calle, hay que visibilizar, hay que poner el cuerpo, porque se viene como un tiempo bastante heavy, bastante oscuro, después de los discursos de lo que fue Javier Milei en el foro de Davos. Creo que eso nos tiene que hacer despertar, más que nada las juventudes, porque si bien nosotras como personas que venimos de hace mucho en el activismo hemos pasado por situaciones, yo no he sido reprimida, pero digo, compañeras que han venido desde la dictadura y de muchos tiempos atrás, que vienen con esta represión por parte de la sociedad, por parte del Estado. Insisto, si bien hay un avance en políticas públicas, todavía sigue habiendo personas LGBT desaparecidas, todavía siguen matando a las pibas trans, viendo travesticidios, transfemicidios. Creo que lo que se le pide ahora, más que nada, es que los jóvenes salgan a la calle, se visibilicen, se muestren y que no voten a cualquier cosa. Pero nada, acompañar y mostrarse, visibilizarse, estar ahí y acompañar a todas las personas de la diversidad, digo, no solo LGBT, sino también a las personas con discapacidad, a las personas migrantes, a las personas adultas mayores, que también forman parte de un sector vulnerable. Eso sería como acompañarnos y tomar fuerzas ahora más que nada. Sí, yo también, mira, yo tengo que dar un consejo con la poca experiencia que llevo en esto. Sí, en este tiempo de política sí que se hagan a luchar por los derechos, porque la verdad va a estar bastante feo el panorama. Bueno, y esperemos que igual que este video lo puedan ver más adelante y que haya, no sé, algo mucho más lindo en cargos políticos y lo que sea, pero el gobierno de este chico sí, hay que salir a luchar y por los derechos y demás y visibilizarse. El mensaje que me gustaría darle a todas nuestras compañeras, no solo compañeras trans, sino del colectivo LGBT, es que creo yo, y según mi experiencia, habría como que empezar de nuevo, ¿entendés? Habría como que volver a juntarse, volver como esa Pía Baudraco que recorrió toda la Argentina, subsidiada por ella misma, en esa época donde se hizo un conteo, un censo, como quieran llamarle, de todas las compañeras trans, de cuál era la problemática de cada una, y volver a agarrar toda esa estadística y volver a empezar juntándose todas las compañeras. Porque vos fíjate que tenemos de mi generación, las compañeras que transitaron esta militancia de ley, no sé cómo llamarle, y tenemos la nueva generación donde cree que todo está resuelto por tener un documento. Entonces el mensaje sería volver a juntarnos todas como en esa época, volver a militar y volver a gritar y luchar por las necesidades de todas nuestras compañeras, las de la vieja época, las del medio y las nuevas. Entonces creo que deberíamos todas tomar conciencia y volver a juntarnos para luchar y para dejar de que nos estén pisoteando, y como en este nuevo gobierno que nos ha quitado todos los derechos porque ha sido un retroceso enorme, entonces creo que deberíamos juntarnos y no permitir que esto pase, deberíamos juntarnos y volver a alzar el nombre de nuestra compañera Pía, de nuestra compañera Diana Zacayán, de nuestra compañera Luana Berkins, y volver a tomar ese ejemplo y volver a volver a pelear en realidad por nuestros derechos, los que nos quitaron, los que nos faltan, los que no se cumplen y los que nos beneficiarían y darían una vida como la que nos merecemos en realidad.